Amén. ¿Cuántos están dichosos de estar en la casa de Dios? Bueno, yo le invito a que vayamos a la palabra del Señor, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Y esté muy atento hoy porque el objetivo es que hablemos sobre la adoración desde el punto de vista del tabernáculo. Somos tabernáculo del Señor, pero hay que revisar el tabernáculo cómo está. ¿Qué prácticas incorrectas o perversas hemos permitido en nuestros corazones? Y por eso no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuelvo y repito los dos versículos de 1 Corintios capítulo 19, versículos 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Dios diseñó al hombre, lo diseñó con un solo objetivo, ¿sí? Cuando Dios creó al hombre, lo diseñó con un propósito. Dios no nos diseñó para el pecado, la inmoralidad. Dios no nos diseñó para la inmundicia. Dios no nos diseñó para la codicia. Dios no nos diseñó para la avaricia, o que fuéramos máquinas de hacer dinero, o para satisfacer nuestros propios deseos. Dios nos diseñó como instrumentos para adorar. Diga que esté a tu lado: Dios te diseñó para ser un instrumento de adoración. ¿Y cómo lo vemos? Cuando Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nos creó tabernáculos. Nos diseñó para que fuésemos tabernáculos y expresaremos todo lo que es Dios en su divinidad aquí terrenalmente, expresándolo a través de su moralidad, sus características intelectuales, emocionales, sí, y morales están sobre nosotros. Dios no es moralmente corrupto, como el hombre se ha dejado corromper por causa del pecado. Dios no es mentiroso, como el hombre moralmente se ha dejado corromper por causa de la mentira. Ni Dios es corruptible en cuanto a precio, como cualquier juez en la tierra se puede comprar para pretender hacer o sojuzgar un caso en favor de algún del mejor postor, o el que más bien pagó. Dios es juez justo. Dios es justo. ¿Cuántos lo creen? Y cuando Él dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, nos diseñó tripartitos, empezando. Así como la divinidad es tres manifestaciones de Dios en una sola persona, ¿sí? Un solo Dios manifestado en tres personas, explicándolo de una mejor manera, porque estaríamos cayendo en el error del triteísmo. Un solo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo hombre, una sola mujer manifestada en tres aspectos: cuerpo, alma y espíritu. Somos una expresión de la creación de Dios. Somos su máxima creación y nos manifiesta Dios su eterno amor al decirnos de que Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Lastimosamente el hombre ha corrompido, se ha vuelto corrupto en su moralidad. Los principios del hombre, los principios divinos o los principios y las características que Dios puso en nuestras vidas han sido
corroídos por el dinero. El hombre vende su dignidad por el dinero. El hombre vende su primogenitura por un plato de lentejas. Pero yo descanso y reposo en la paz que Dios me otorga cuando me dice que fui creado a su imagen y semejanza. Y bendito el hombre y bendita la mujer que desea en su corazón, con todas sus fuerzas, ser semejante a Él en imagen y semejanza. Nunca vamos a ser dioses, nunca vamos a alcanzar el poderío de su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. No podemos compararnos en su poder, pero Dios sí desea que seamos semejantes en su moralidad. Aló. Por eso nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. No nos parecemos corpóreamente a Dios porque Dios no tiene cuerpo, porque si tuviese un cuerpo lo limitaría. No nos parecemos a Dios físicamente porque Dios es un ser infinito, incorpóreo, y por eso tiene las características de la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. ¿Le queda claro eso? Y entonces yo quiero enseñarle antes de que pasemos a por qué somos tabernáculos vivientes, de qué significa un tabernáculo. El significado bíblico del tabernáculo de Dios lo podemos ver en varias características que hay allí en ese lugar. Era graficado por tres aspectos muy importantes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y desde ya estamos notando que en el tabernáculo, en el lugar de consagración, de adoración y servicio a Dios, habían tres lugares como tú y yo. Físicamente somos tres lugares. El tabernáculo también tiene un lugar físico. Era un lugar físico al cual en el libro de Éxodo Dios ordenó a Moisés que construyese ese tabernáculo. Y ese tabernáculo, ¿qué representa? Ese tabernáculo representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Es hermoso ver algunas fotografías intentando graficar el tabernáculo de Dios en centro de todo el campamento en medio del desierto del pueblo hebreo. Y se podía ver a todas las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Y el pueblo de Dios, cuando caminaba en el desierto, de día era columna de nube, Dios en el lugar santísimo, en el tabernáculo, y de noche columna de fuego en el lugar santísimo, en el mismo tabernáculo. Y cuando el arca del pacto era movida, de día y de noche Dios estaba con ellos, su omnipresencia les guiaba. El Dios Elohim les acompañaba. Cuando digo la expresión Elohim, significa Dios plural, refiriéndose a la Trinidad de Dios. Elohim estaba con él, pueblo de Dios. Partiendo del hecho que el tabernáculo simboliza o representa la presencia de Dios junto a su pueblo, en la Biblia podemos encontrar varios significados o simbología del tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios puede simbolizar o estar representado en el primero, Jesús. El tabernáculo representa a Jesús de la siguiente manera. Isaías capítulo 7, versículo 14, lo leo en la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, en donde dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Tabernáculo significa presencia de Dios. Jesús mismo representa ese tabernáculo. Es una simbología del tabernáculo.
Lo vemos claramente en Isaías 7:14, en donde nos dice claramente que es la manifestación encarnada de Dios. Es la manifestación encarnada de Dios. En Isaías 7:14. También el tabernáculo representa la alabanza. Alabanza genera tabernáculo. En un santuario o en un altar encendido se requiere de alabanza permanente y continua. En el Salmo capítulo 22, versículo 3, lo leo en la versión Reina Valera de 1960, la más popular, la que tiene usted quizás en su mano. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tabernáculo significa lugar de la presencia de Dios. Tabernáculo significa lugar de revelación, de manifestación divina. Es un lugar consagrado para el Señor, es un santuario. ¿Qué significa santuario? Un lugar santificado. ¿Qué es? Es un altar encendido. ¿Qué es un altar? Es un lugar donde reposa la presencia de Dios. El tabernáculo también representa el cuerpo de cada creyente, como el texto que acabamos de leer al iniciar. En primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, nosotros lo leímos al principio. Lo leo en la traducción del lenguaje actual. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Diga conmigo, yo soy tabernáculo del Señor, portador del fuego del Espíritu Santo. El Dios Espíritu Santo está en mi corazón, haciendo su obra poderosa, manifestando la obra redentora de Cristo, cultivando en mí la santidad del Padre y revelando en mí la verdad de la palabra, llevándome a arrepentimiento, llevándome a purificación, consagración, el poder del Espíritu Santo, del cual somos templo. Diga, soy templo. Si usted desea, puede ser templo. ¿A cuántos les gustaría ser templo del Espíritu Santo? Aléjese de fornicación. ¿A cuántos les gustaría ser templo del Espíritu Santo? Aléjese de mentira. ¿A cuántos les gustaría ser templo del Espíritu Santo? Ahí ya menguando los amenes. No se sienta regañado, no se sienta atribulado. Esto es un compromiso de santificación. Aléjese de codicia, aléjese de avaricia, aléjese de engaño, aléjese de maldad, de murmuración. Aléjese de todo aquello que manche su relación con Dios, y será un tabernáculo viviente para Dios. Aleluya. Otro que representa el tabernáculo es la iglesia o el cuerpo de Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 23, ¿sí? Lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Mire, otro texto bíblico para refutar la unicidad. Otro texto bíblico para refutar la unicidad. ¿Por qué, si Dios es solamente uno manifestado en Jesús según los unicitarios, por qué Jesús mismo en Juan capítulo 14, versículo 23 diría esto? Jesús respondió y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada, haremos con él tabernáculo. Cuando Jesús oraba, ¿a quién oraba? Entonces, ¿por qué el unitarismo dice que Jesús ora consigo mismo? Cuando uno ora, habla con el Espíritu Santo, habla con Dios. ¿De dónde sale esa teología tan bárbara, antibíblica? Si el mismo Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿a quién?
al Padre. Y en sus oraciones él decía, vosotros oraréis así, e iniciaba diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Le enseñaba a sus discípulos. Y Jesús estaba con ellos ahí enseñándoles a que oraran al Padre que está en los cielos. No entiendo dónde más teología referente a la Trinidad de Dios. Dígale al que esté a su lado, esté firme en la sana doctrina. La iglesia o cuerpo de Jesucristo, la iglesia que somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, somos tabernáculo. Amén. Y para yo ser tabernáculo de Dios, debo amar a Dios, manifestándolo de qué manera. ¿Cómo yo le manifiesto a Dios que le amo? Guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Permítame, me tomo un sorbito de este té. Vamos a ver el significado de la entrada del tabernáculo. Al tabernáculo había una entrada, una puerta. El tabernáculo de Dios contaba con una sola entrada, la cual estaba ubicada frente al altar donde se realizaban los sacrificios. En ese altar se sacrificaban animales como bueyes, corderos, ovejas y cabritos para expiación. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice que Él es esa puerta en el templo o tabernáculo de Dios. ¿En dónde lo dice? En Juan capítulo 10, versículo 9. Traducción del lenguaje actual lo dice así: yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará, podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. ¿Qué es Jesús? La puerta. ¿Sabe? Hay algo tremendo en esto del tabernáculo. Porque no todo mundo podía servir en el tabernáculo. No todo mundo podía servir. Tenían que tener una genealogía, ¿cómo podríamos decir? Legal, una genealogía legal, comprobada, de que si eran sacerdotes del sacerdocio de Aarón, hijos de Aarón, nietos de Aarón, tataranietos o bisnietos de Aarón. Y si querían servir en algún área, en la alabanza, en la puerta, en algún área de la iglesia, debían ser hijos de Leví, es decir, levitas. Levanten las manos los servidores de la iglesia que están aquí. A ver, levanten las manos. ¿Ustedes son hijos de Aarón? ¿O hay aquí alguno que tenga comprobado su linaje de Leví? ¿Cierto que ninguno? Pero por la sangre del Cordero fuimos constituidos reyes y sacerdotes para Dios. Por eso tenemos el privilegio de ministrar en la casa de Dios. Pero el hecho de que tengamos el privilegio de ministrar en la casa de Dios, no lo podemos hacer de cualquier manera. Porque soy tabernáculo y estoy sirviendo en el tabernáculo del Señor, yo debo santificarme. Diga conmigo, santidad a Jehová. ¿Usted qué entiende por eso, amada iglesia? Es que yo en mi casa me tomo mis cervecitas y como si nada voy y me paro en la puerta a prestar mi servicio de ujier. No, es que yo en la casa me reúno con Ruca, con Berta, con Genoveva y nos ponemos a devorar a toda la cuadra. Pasamos por familia con nomenclatura y todo, desde la casa de la esquina hasta la siguiente esquina. Y después, como si nada, voy y me subo al púlpito y ministro la alabanza. ¿Será que eso me identifica como tabernáculo de Dios? ¿Sí ve la diferencia, amada iglesia? No somos del linaje de Leví, ni somos del linaje de Aarón, pero somos linaje de Abraham como adoptivos por la sangre del Cordero.
Si servimos en la casa de Dios, hagámoslo con el compromiso de la consagración, apartados para Dios, de toda fornicación, de toda mentira, de todo engaño, de todo alcoholismo. Hay un pueblo aquí que está entendiendo lo que significa ser tabernáculo. ¿Cuántos quieren adorar en espíritu y en verdad a Dios? ¿Cuántos quieren que su adoración suba como olor grato? Tabernáculo. Esfuérzate por ser un tabernáculo. Sé un creyente de tabernáculo y conviértete en un altar viviente, en un tabernáculo. Aleluya. En Juan capítulo 10, versículo 10, la parte B, 11, dice: yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por su rebaño. ¿Cuántos lo creen? Así es. ¿Qué significa el altar? Aquí es donde empezamos a ver características importantes del altar. El significado profético del altar para los sacrificios es el sacrificio perfecto en la persona de Jesucristo. Cuando el tabernáculo de Dios, las personas en estado impuro no podían rendir culto a Jehová. Mire, ninguno que no fuera Aarón, ninguno que no fuera Leví podía entrar allá. Y si alguno de aquellos entraba impuro al altar, si el sumo sacerdote entraba impuro al altar, a ellos le tenían que amarrar una soga a la cintura, y en los flecos y en las túnicas sacerdotales tenían que tener unos flecos, unos flecos, y en esos flecos tenían unas campanillas para que por donde quiera que anduvieran sonara de que todavía tenía vida. Y cuando dejaban de sonar, tenían que jalar la soga, porque si estaba en pecado el que estaba ministrando el altar, moría en la presencia de Dios. En la actualidad uno se encuentra con ministros, con gente que les da lo mismo estar en la cantina que estar en el púlpito, que les da lo mismo estar mirando pornografía y estar en el púlpito, les da lo mismo estar haciendo cosas indebidas, incorrectas, con su sexualidad, con su mente, con sus emociones, y igual está sirviendo en el púlpito, levantando delante de Dios juego extraño, bajo la excusa de que no, Dios me ama y Dios me perdona. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hay mucha gente que no ha vuelto a sentir la presencia de Dios en su vida, que ha dejado de ver y percibir la gloria de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios permitió de que el Espíritu Santo se contristara en él, y en muchos de los casos hay gente que ya hace rato el Espíritu Santo los ha abandonado porque pecan de una manera descarada, y así con esa manera descarada sirven en la casa de Dios de una manera descarada. Dile al que esté a tu lado, si quieres el privilegio de servir, a ver, levanten la mano los que quieran el privilegio de servir. Santifícate, conságrate. Tienes el privilegio, ya no necesitas de ser del linaje de Aarón ni el linaje de Leví. Simplemente santifícate y muéstrale a Dios que no eres del mundo, eres de Él. Que el mundo ya no te atrae, que el mundo no te importa, te importa lo que opina Dios. Al fin y al cabo, el cielo y la tierra pasarán, mas las palabras de Dios no pasarán. Y todo esto en algún momento dejará de existir, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre en la vida eterna con el Padre. Aleluya. Así que deleítate en la santidad. ¿Quieres que ocurran milagros? ¿Quieres que ocurran cosas gloriosas en tu comunión con Dios, en tu oración, en tu adoración?
Santidad a Jehová, tabernáculo. Estamos aquí en el 2022. En ese tiempo estaban quizás en el 1000 y pico antes de Cristo, pero las cosas no han cambiado. Desde allá hasta acá, Dios sigue exigiendo que vivamos de una manera que lo honre en santidad. Porque es hermosa la alabanza en medio de un pueblo que se santifica. Es hermosa la alabanza en medio de un pueblo que le honra en su casa, en sus pensamientos, en su manera de vestir, en su manera de vivir, en su manera de tener su pareja en santidad, de tener su hogar en santidad. Tú y yo adoramos al Señor de esa manera. Yo no solamente adoro al Señor aquí en este púlpito, yo adoro al Señor con mi esposa, cuando la honro, cuando la respeto, cuando le soy fiel. Yo adoro a Dios cuando soy responsable con mi hogar, responsable con lo que Él pone en mi mano para administrar en la casa. Yo adoro al Señor no solamente aquí en el templo, también adoro al Señor en mi casa. Cuando estoy en medio de mis padres, mis hermanos, cuando estoy en medio de mis hijos. No solamente adoro en el templo, porque es muy fácil levantar las manos delante de Dios en una iglesia, en un templo cristiano. Es muy fácil cerrar los ojos y quizás en algún momento cometer el grave error de aparentar una adoración, porque no sabemos la canción que el ministro está interpretando. Yo adoro al Señor en el ambiente más difícil de mi trabajo, en donde me ponen la música mundana a todo volumen y me quiere hacer mover y me quiere hacer volver a recordar tiempos aquellos a los que la gente le llama. Bendito el hombre, bendita la mujer que entiende esta porción de lo que es ser tabernáculo. A mí nadie me puede venir a decir: pastor, yo necesito que me alquile las sillas para una primera comunión. Yo le digo: no, señor. ¿Y por qué, pastor? Porque esto que está aquí en la casa de Dios está al servicio de Dios. ¿Sabe qué significa estar al servicio de Dios? Está consagrada para Dios. No está consagrado ni para la rumba, ni para el cóctel, ni para la primera comunión, ni para el baile. Lo que es de la iglesia es para Dios. Estos instrumentos, este sonido es de Dios y es para Dios. Por eso la mayor exigencia en cuanto a santificación y tabernáculo, en cuanto a verdadera adoración, es que nosotros amemos y cuidemos lo que está consagrado a Dios. Los de la alabanza, si tienen el privilegio de servir aquí, cuidemos los instrumentos, cuidemos los micrófonos, porque esa también es nuestra manera de adorar a Dios. Tratemos bien lo que Dios nos ha entregado en este lugar. Usémoslo bien, cuidémoslo, porque de esa manera también adoramos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amemos el templo, porque es una manera también de adorar a Dios. Aleluya. Dios permite ese lugar de sacrificio para purificar. En Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14, en la nueva traducción viviente, dice: bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y de toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de la persona que estaba ceremonialmente impura. Imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que no adoremos al Dios viviente de cualquier manera.
Dígale al que esté a su lado, tú y yo somos privilegiados. En ese tiempo habían que hacer varios sacrificios, pero en este tiempo, desde la cruz hasta acá, un solo sacrificio basta para que tú y yo seamos purificados y limpios de cualquier pecado. Aleluya. Un solo cordero, el cordero inmolado que quita el pecado, Jesucristo, te puede santificar y borrar la larga lista de las que nos avergüenzan, para que nunca más nos sintamos avergonzados delante de Él y podamos levantar las manos con gozo y con libertad y adorar al Señor y sentir como Dios acepta nuestro sacrificio de adoración. Cristo, el mejor sacrificio, un único y suficiente. Único y suficiente. Solo basta Él. Aleluya. El significado del lavacro. Había otro lugar allí. Estos lugares que estoy nombrando están en el atrio. Estaba en el atrio, después de la puerta, cuando se entra al tabernáculo, en el atrio, en el primer lugar, se encuentra estos dos lugares, el altar del sacrificio y el lavacro. La fuente o lavacro del tabernáculo de Dios era usado por los sacerdotes para purificar sus manos y pies. Solo después de esta limpieza purificadora era que los sacerdotes podían entrar al lugar santo del tabernáculo de Dios. El significado profético del lavacro es la fuente de agua viva que es Jesucristo, quien nos hace nacer de nuevo al recibir el poder de su Santo Espíritu. En Juan capítulo 3, versículo 5, la Biblia nos dice: Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo, agua de vida, nos limpia por el poder de su Santo Espíritu para que podamos entrar con libertad a adorar al lugar santo. Después de ese proceso, nos centramos al lugar santo. En el lugar santo se encuentra un sacerdote con un incenciario llenando el lugar de un perfume, incenciando, perfumando el lugar santo. Recuerde que el tabernáculo son ¿cuántos lugares? 3. El tabernáculo, el atrio, sí, el atrio, el lugar santo. ¿Y qué otro lugar? El lugar santísimo, el lugar más santo del tabernáculo. Y así sucesivamente vamos encontrando cada lugar. En ese lugar se encuentra una mesa en donde están los panes de la proposición. La proposición. La mesa de los panes de la proposición se ubica en el lugar santo del tabernáculo de Dios. Estos panes recibían la denominación de proposición porque simbolizan cómo el pueblo se hacía presente en la presencia de Dios. Con una propuesta, con una manera de intercambio, con una actitud honesta delante de Dios, diciéndole: Señor, nada más tengo que ofrecer, solamente esto delante de ti. Los panes de la proposición se presentaban ante Dios sin levadura, símbolo de que el pueblo se presentara ante Dios íntegro, puro y sin la mezcla de lo leudado en sus vidas. O sea, los panes sin levadura significan, la levadura siempre ha tenido una simbología de lo pecaminoso o contaminante. ¿Sí? Algo que simplemente provoca es inflar, pero no trae ningún beneficio. Cuando viene aquí, los panes son incenciados allí también en ese proceso, de manera que desprendían un olor grato. El incienso representa las oraciones, la alabanza y la adoración del pueblo que el pueblo hacía a Dios.
Así debemos presentarnos nosotros a Dios con olor fragante. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Somos incienso, somos olor de alabanza en medio de la iglesia y en medio de la humanidad. Ese perfume, oiga, tiene que tener varias características. Uno, debe ser constante y permanente. Yo debo ser alguien delante de Dios, debo ser un perfume delante de Dios permanente y constante. Así debemos buscar nosotros a Dios permanentemente y no de forma ocasional. Permanente y constante debe ser nuestra búsqueda a Dios y nuestro incienso a Dios. Eran renovados, oiga, los panes allá eran renovados. ¿Cómo así, pastor? Sí, eran renovados los panes. Cada sábado se colocaban panes nuevos y los sacerdotes consumían lo que se retiraban con vino. Esta especie de libación significa el gozo de estar en la presencia de Dios, además de significar la renovación constante del pueblo de Dios. La renovación constante del pueblo de Dios. En cantidad de 12 se encontraban los panes. Primero representaban las 12 tribus. Se encontraban 12 panes que representaban las 12 tribus. Pero ahora representan a Cristo, el pan de vida. ¿Sí? El pan de vida que dio su cuerpo en expiación por nuestros pecados. Y representa al pueblo de Dios también en su variedad y en su manifestación de adoración. Recuerde que Cristo es el pan de vida. ¿Cuántos lo creen? El que come de ese pan nunca volverá a tener hambre, según Juan capítulo 6 versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Había también en el lugar santo, en una mesa se encontraba el candelero. El significado del candelero en el tabernáculo de Dios es la menorá hebrea o judía. Era una lámpara que representaba la iluminación al mundo. Dios ordena que el pueblo debe ser luminar, su pueblo debe ser luminares al mundo. Tú y yo estamos llamados a iluminar, irradiar la presencia de Dios en medio de la humanidad. Esta lámpara cuenta con 7 brazos o varas, todas unidas por un tronco central cuya llama simbólicamente representa la guía de Dios. 7 brazos sostenidos en un solo tronco. Las 7 lámparas del candelero pueden significar lo siguiente: las ramas del conocimiento humano guiados por la sabiduría y el conocimiento de Dios en la luz o llama central. Los 7 días de la creación del mundo iluminados por la luz central, la palabra de Dios verdadera. La zarza ardiente que se le apareció a Moisés en el monte Horeb. Las 7 iglesias del Apocalipsis. El árbol de la vida. La palabra de Dios dice que de un tronco antiguo retoñará un vástago. Ese vástago será un nuevo rey al que Dios le dará poder, sabiduría, y él conocerá y obedecerá a Dios. Este rey es Jesucristo. En Isaías capítulo 11, versículos 1 al 2 vemos esa profecía. Una vara saldrá de un tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder,
el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Sí? Si usted puede contar, hay 7 espíritus allí, que nada tienen que ver con el espíritu inmundo, no. Está el espíritu de sabiduría, 1, espíritu de inteligencia, 2, espíritu de consejo, 3, espíritu de poder, 4, espíritu de conocimiento, 5, espíritu de temor, 6, y el espíritu del Señor como centro de todo, 7 espíritus. La vara que retoña de las raíces es la lámpara central del candelero y simboliza a Jesucristo, el nuevo rey que reconcilia al mundo con Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Dice la palabra del Señor: la ciudad no necesita que el sol o la luna la iluminen, porque el brillo de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice: Jesús volvió a hablarle a la gente: yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Cristo es la luz del mundo. Su iglesia es la luz del mundo, porque no anda en oscuridad, porque Cristo, que es la lámpara, la guía a la victoria siempre. Aleluya, alaba al Señor, porque Él es bueno. Significado del altar de oro, otro lugar allí en el tabernáculo, en el lugar santo. En el altar de oro para el incienso ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo de Dios, ese era altar de oro en incienso, sí, está allí en el lugar santo, santísimo. El sumo sacerdote presentaba al Señor las oraciones de su pueblo, de manera que este altar era una especie de altar de intercesión. En ese sentido, el significado profético del altar de oro para el incienso es Jesucristo como nuestro único y verdadero intercesor. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote ahora. En ese tiempo había muchos sumos sacerdotes. En el antiguo pacto, en el pacto de Abraham, en el pacto de Moisés, había muchos sacerdotes, muchos sumos sacerdotes. El sumo sacerdote era el único que podía oficiar allá en el santo santuario o en el lugar santísimo. Era el único. Pero ahora solamente es uno, y es el Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, e intercede por nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En 1 Timoteo capítulo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. ¿Por qué se habla de Jesucristo hombre? Porque era necesario la expiación de los pecados, sangre por sangre. La sangre de Jesús cubrió la multitud de pecados de la multitud de los humanos que aceptan el sacrificio de Jesús. ¿Correcto? Y así sucesivamente nos encontramos con varios lugares. El velo que cubría ese lugar, el arca del testimonio, el arca de la alianza, ¿sí? Pero podemos entender que cada lugar tenía un propósito muy especial. Y en el tabernáculo de Dios había una ordenación y una construcción muy especial y específica que representa cómo debe ser la adoración. Algo que usted y yo de pronto hemos perdido de vista. A veces nos hemos presentado de Dios de una manera irreverente, sin la actitud correcta. A veces nos hemos presentado delante de Dios con cosas de pronto que Él no quiere recibir. Y nosotros queremos obligarle a Dios a que reciba nuestro sacrificio. Cuando de la única manera que nosotros podemos presentar nuestro sacrificio a Dios es por medio de Jesucristo, el único sacrificio verdadero
Por eso al cantar nosotros, yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, debe ser la manera correcta de nuestra adoración. Usted y yo no podemos entrar al lugar santísimo por méritos. Hay gente que se cree más buena que el mismo Espíritu Santo. Hay gente que se cree mejor que otras personas. Porque yo no escucho una cantidad de cosas. Es que yo no soy como tal, yo no soy como tal. Pero cuando viene y se presenta delante de Dios, y Dios le escribe en su cara los 10 mandamientos, ahí nos enfrentamos a cosas muy tremendas. ¿Por qué les enseño el tabernáculo? Porque así como el lugar del tabernáculo, tú y yo somos lo mismo, la misma construcción. Y tú y yo en la adoración somos el mismo estilo y el mismo orden que Dios ha establecido por los siglos de los siglos. Tú no puedes entrar al lugar santísimo sin antes haber entrado por la puerta. Y la puerta es Jesucristo. Y tú no puedes entrar al lugar santo sin antes haber sacrificado tu carne en el atrio. Y no podemos entrar al lugar santísimo sin antes haber pasado por el tiempo de la adoración que se merece mi Señor, la concentración, la dedicación en el tiempo de adoración. A veces cometemos el error de que llegamos al amén, al culto. Presentamos nuestro sacrificio de cualquier manera. Yo no soy capaz de comerme un almuerzo simplemente con la bandeja. Yo me quiero comer el almuerzo completo. La sopa, y si hay postre que me lo pasen también. A veces venimos al templo y estamos distraídos, desenfocados. ¿Sabe por qué a veces recibimos la palabra de Dios en la carne? Porque no preparamos el espíritu. Y yo creo que toda palabra cuando viene de Dios, cuando viene de las Escrituras, es palabra de Dios, es palabra del Espíritu. Y me he topado con gente que me ha dicho: pastor, usted me echó toda la palabra a mí. Y yo por ser diplomático no le digo carnal. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no preparamos nuestro espíritu, no hacemos el debido proceso. A veces venimos a la casa de Dios con afán, venimos a la casa de Dios con el desespero de que se termine rápido el mensaje para ya irnos para la casa, para sentarnos al frente del televisor o acostarnos al frente del televisor. Anteriormente el culto era más tarde y nos enseñamos a que el culto debe ser corto. Y ni siquiera nos atrevemos a preguntar: ¿será que lo que estoy haciendo le agrada a Dios? A veces le empacamos al Señor: esto te lo voy a dar a ti, y queda hasta mal envuelto. No somos detallistas con Dios. Nos falta detalle. Nos falta reverencia, nos falta integridad en nuestro sacrificio personal a Dios. Porque no es nadie más, sino tú y yo delante del Cordero. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, estamos presentando nuestro sacrificio personal por medio de Cristo. Estamos presentando nuestra adoración personal por medio de Cristo. Estamos presentando nuestra ofrenda por medio de Cristo. Y a veces venimos distraídos, desenfocados del propósito. Y por eso cuando salimos como entramos, vacíos. Venimos aquí con el único deseo de que
Dios me toque, Dios me guíe, Dios me sane, Dios me vuelva ropa de trabajo y me vuelva y me construya. Pero no venimos dispuestos a darle a Dios lo que Él se merece. Bendíceme, provéeme, pastoréame, visítame, pero no le damos a Dios lo que Él se merece. Y cortamos el propósito de Dios. Hay un propósito con que Dios haya querido que construyeran esta casa. No es algo, no es una lógica, no es una coincidencia. Si Dios quiso que en Palacio del Rey haya un rebaño, si Dios quiso que en Palacio del Rey haya un lugar para su adoración, por algo Dios quiere que sus hijos le adoren. Y para algo Dios los atrae a su casa para que lo adoren. A veces venimos a la iglesia, no me gustó la alabanza, no entendí la canción, no escuché. Cuando en lo más profundo de tu corazón, en lo más profundo de tu corazón puedes sacar una adoración o un cántico nuevo para Dios. Desde lo más profundo e íntimo de tu vida puedes ofrecerle a Dios el sacrificio que Él anhela, un contrito y humillado corazón. Del otro lado hay creyentes que se quedan para siempre en el atrio. Hay creyentes que se quedan para siempre en el atrio. Toda su vida se la pasan peque y peque y peque y vienen a la iglesia con el único objetivo de que Dios le perdone y perdone y perdone y perdone, y no avanzan, no maduran en su fe, no desarrollan lo que Dios tiene planeado para ellos proféticamente, porque todos tenemos un destino profético en Dios. Yo lo creo. Yo creo que tú y yo tenemos un destino profético en Dios. En el plan divino tú también cabes. Dile al que esté a tu lado, en los planes divinos tú también cabes. Pero a veces estamos desenfocados y no avanzamos del atrio. Nos la pasamos todo el tiempo quemando sacrificios, matando ovejas, matando cabras, matando corderos, y no pasamos de allí. No tenemos el privilegio de entrar ni siquiera al lugar de la adoración, el lugar santo. Y Dios quiere que atravesemos allá. Y Dios te ordena por el poder del Espíritu Santo que avances. Deja de estar luchando con tu carne. Deja de estarle abriendo al pecado las puertas en tu vida, porque eso te mantiene contaminado o contaminada. Deja de estar recibiendo gente en tu vida que no te aporta nada a tu vida. Deja de estar escuchando cosas que no te benefician. Deja eso atrás. Concéntrate en Dios, porque en Dios está tu plan. Él quiere que avances. Dios no te quiere allá en el atrio. Dios te quiere en el santísimo lugar. Avanza. Deja la carne. La Biblia dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia y una cantidad de cosas y una larga lista. Y hay cristianos que todavía están en esos. Y cuando vienen a la iglesia, atrio, 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 adoración de atrio. Y Dios no quiere adoración de atrio. La adoración de atrio fue en tus primeros pininos del evangelio. Muchos de nosotros en nuestra primera fe, en nuestros primeros años, teníamos oraciones de atrio.
Los creyentes, oiga, yo en mi primero, segundo y tercer año di todo lo que pude serenata de atrio. Mantenía a Dios a punta de serenata de atrio, hasta que una vez entendí que tenía que ir más allá. Soltar mi carne, soltar el pecado, soltar la atracción del mundo, soltar aquello que Dios no quiere y avanzar. Y después de que pasamos del atrio, hay gente que se quedó para siempre en el lugar santo. Hay gente que se quedó para siempre en el lugar santo. Uy, me ericé. Al estilo de Amparo Grisales. Uy, me ericé. Uy, yo siento. ¿Usted no ha escuchado a este tipo de hermanos? Yo siento. Y yo me quedo mirando, ¿qué sentirá? Cuando yo escucho esa canción, yo siento y empiezo a llorar y todo eso pasa en el lugar santo. En el lugar santo tus emociones son tocadas. Pero hay gente que llora, hay gente que grita, hay gente que patalea. En el lugar santo todo eso ocurre. Y le digo que es lo triste de todo, amada iglesia, que hay gente que cree que porque experimentó todas esas cosas, se erizó, pataleó, lloró, se revolcó en el piso, Dios ya lo tocó. Su vida nunca más volverá a ser igual. Hay creyentes del lugar santo, hermanos de guitarra, y que cuando tocan, Dios mío, se mueve la gloria de Dios, qué lindo. Pero vaya y mire su vida, es un desastre. Porque vive lleno de emociones. Su vida es un sentimiento. Su vida es una emoción. Usted vaya a una cantina y asómese y va a ver borrachos llorando porque escuchan una canción. ¿Los ha visto? Y repiten la misma canción. Hay gente que repite y repite, buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine. Y la repiten, pero no avanzan. Y la canción dice claramente, buscando refugio me encontré con alguien que cambió mi vida. Pero se quedan con la canción porque les gusta y porque los eriza y porque sienten un no sé qué, no sé dónde en el corazón. Dios no te quiere allá solamente. Dios quiere que adores. Dios quiere que empeñes en la adoración todos tus sentidos. Oiga, adorarás al Señor tu Dios, le servirás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Oiga, todos nuestros sentidos debemos meterlos en la adoración. Apasiones en adorar a Dios. Apasiones en darle lo mejor a Dios. Pero no se quede allí. Muchos, Dios los está llamando y les está diciendo, venga, es que yo lo quiero acá, adentro. Yo lo quiero acá en mi presencia. Marcos Witt le dio la estocada final cuando escuchamos la canción Dios de Pactos. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de la canción Dios de Pactos? Marcos Witt le dio la estocada final de lo que Dios verdaderamente quiere. De que cuando entremos en el lugar santísimo, nuestras vidas nunca más vuelvan a ser iguales. Y yo creo que allí es donde nosotros vamos a conocer al Dios sobrenatural que adoramos. Al Dios que mete platica en el cajero. Al Dios que te dice, pasa por aquí y vuelve por aquí y te encuentras con sorpresas. Al Dios que te dice audiblemente y en español. Dios no habla ramacacha, ramajamaca, no. Dios habla en perfecto español a los que entienden español. Y a los que son alemanes les habla en alemán. A los que son a la iglesia de China les habla en chino. A la iglesia de Italia les habla en italiano.
Y Dios aún sigue hablando audiblemente. Dios aún sigue hablándonos a través de la palabra. Eso solamente puede ocurrir, te digo qué, cuando avanzas al santísimo lugar. Son muy pocos los cristianos que adoran a Dios allí. Son muy pocos. Porque se enamoran del lugar santo. Oiga, muchos cristianos se enamoran del lugar santo, porque eso pasa en el lugar santo. Eso pasa en el lugar santo. Porque tus emociones son tocadas. Tú te electrificas. Cuando menos pensó, estás bailando breakdance. Porque el fuego de Dios está operando. Y Dios ministra a cada uno. Oiga, téngase firme. Porque no todas las ministraciones divinas son iguales. Porque Dios ministra a cada uno según su carácter. Y Dios ministra a cada uno según lo que necesita. Pero como yo no vengo a que Dios solamente me ministre, sino que yo quiero es vivir con Él. Entonces el que quiere vivir con Él anhela estar para siempre en el lugar santísimo. Y te tengo una buena noticia, amada iglesia. El velo se rasgó. Ya no es un secreto el lugar santísimo. Ya no es solamente el sumo sacerdote, el linaje de Aarón, que pueden entrar hasta allá. Ahora todos los que estamos aquí y todo el que quiera entrar a este lugar, no solamente entrará en este lugar, sino que también entrará al santísimo lugar. Determínate hoy, amada iglesia. Determínate hoy. ¿Desde qué lugar quieres adorar al Señor?